Leemos en Romanos 7 los versículos 1 al 12. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandamientos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Este capítulo 7 trata de la relación conflictual que tenemos con la ley por causa del pecado y de la carne. Es un capítulo muy denso, así que lo trataremos en dos veces, aunque realmente forma un todo. Una de las verdades fundamentales expresadas en este capítulo es que la ley en sí es buena. Aquí se trata de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Horeb. Esta ley expresa la santidad y la perfección de Dios. La advertencia muy fuerte que se nos hace de no intentar cumplirla no tiene que ver entonces con algo malo en cuanto a la ley, sino en cuanto a nosotros mismos. Hemos visto cómo en los hijos de Dios nacidos de nuevo persisten el pecado y la carne. No vamos a poner otra vez estas bases que están ya explicadas en audios anteriores. Pero sí es importante resaltar una vez más que cuando intentamos cumplir la ley por medio de la carne, es decir, por nuestros esfuerzos, activamos automáticamente el pecado y resultamos produciendo resultados tóxicos y ofensivos para Dios. Después de esta introducción entramos a la primera parte del capítulo, los versículos 1 al 6. En este texto, Pablo contesta una pregunta que se ha hecho mucha gente en todos los tiempos, y en particular la gente piadosa del siglo I. Esta pregunta es: ¿cómo podemos dejar de cumplir la ley si ésta nos fue dada por Dios mismo? Es más, Jesús mismo dice que la ley no pasará. La respuesta de Pablo es sencilla y contundente.
Nosotros hemos muerto a la ley y ahora vivimos en Cristo. Él toma entonces un ejemplo sacado de la misma ley. La ley de Moisés permitía a un hombre divorciarse, pero una mujer no tenía este derecho. Por lo tanto, una mujer quedaba sujeta a la voluntad de su esposo mientras éste vivía. Pero en caso de que él muriera, ella quedaba libre y se podía casar con otro si lo deseaba. Entonces el gran principio aquí es que un matrimonio queda caduco en caso de que muera uno de los cónyuges. Esto entonces se aplica a nosotros en relación con la ley. Claro está que la ley no puede morir, pero nosotros sí podemos. De hecho, esto es lo que nos pasó. Hemos muerto juntamente con Cristo. Así como vimos en el capítulo 6 que hemos muerto al pecado, también hemos muerto a la ley. Obviamente esta muerte no es algo que experimentamos, sino una consecuencia directa del estar en Cristo. Podemos considerar este asunto como un intercambio. El Señor tomó nuestros pecados y nuestra naturaleza caída y fue con ellos a la cruz en donde Él murió. Cuando nosotros recibimos el regalo de la gracia, fuimos puestos en Cristo crucificado, y así fuimos crucificados con Él, como dice Romanos 6:6. También en el 6:4 vemos como nuestro ser antiguo fue sepultado juntamente con Cristo, y así resucitamos con Él a una vida nueva. O sea que la ley y el pecado no son parte de esta vida nueva, pero tenemos la posibilidad de volver a ellos a pesar de que no nos conviene. Ahora bien, el hecho de que no estemos bajo la ley no significa que nos mandamos solos, porque estamos unidos a nuestro Señor. Antes estábamos casados con la ley, el pecado y la carne. Estábamos en esclavitud y muerte. Ahora no somos solteros, sino casados con Cristo, habitados por el Espíritu Santo, y tenemos vida eterna. Antes el resultado de nuestra existencia era muerte en todas sus formas. Ahora Dios, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, produce su fruto de vida. Las diferencias radicales entre las dos formas de vida las podemos ver en Gálatas 5, 16 al 25. Pero alguien dirá, ya que de todas formas tenemos que servir, ¿qué diferencia hace servir según el Espíritu o servir según la ley? ¿Acaso no se dijo que esta ley expresa la santidad de Dios? Pues en realidad es muy diferente servir a una persona amorosa y paciente en vez de servir un código legal implacable. También es diferente tener una relación con alguien que nos guía y sostiene paso a paso y nos acompaña en nuestras caídas y debilidades. La ley, en cambio, solamente exige una enorme cantidad de cosas que somos incapaces de cumplir. De hecho, este último es otra diferencia enorme, ya que la ley ordena y prohíbe, pero no nos da la capacidad de obedecer. Pero el Espíritu Santo sí nos capacita para cumplir y nunca pide más de lo que podemos hacer con Él. El esfuerzo por cumplir la ley es generalmente considerado como meritorio dentro del pensamiento religioso del que nos cuesta tanto librarnos. Nos parece un descaro darle la espalda a todos estos mandamientos de la Biblia, de la tradición cristiana, de la sociedad y de nuestra educación. Nos parece que seguir libremente a nuestro Señor en una relación de amor es demasiado fácil. Pero este mismo Señor es el que dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces queremos cumplir leyes bíblicas porque creemos que nos dará méritos. Pero la esencia misma de la gracia es que no merecemos nada. La ley es buena, pero está fuera de nuestro alcance. La ley es santa,
Pero cuando nos esforzamos en cumplirla, se alborota el pecado en nosotros. La ley nos da el conocimiento del pecado, pero solo Jesucristo quita este pecado. Dios nos hace justos aparte de la ley. No tenemos así ningún motivo de jactancia. La ley fue dada para que el pecado sea hecho evidente y que no tengamos otra salida fuera de la gracia. Es sorprendente que los cristianos tengamos tanta dificultad en dejar atrás el cumplimiento de leyes y normas. Nos parece que así somos mejores personas, pero es falso. En realidad, esos intentos por guardar la ley son un adulterio espiritual, una ofensa al sacrificio de la cruz. Vivamos entonces plenamente nuestra unión con el Señor.